Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El programa de hoy día creo que va a estar interesante. Hace poco el Papa ha canonizado, es decir, ha elevado a la condición de santos a Monseñor Romero, un obispo salvadoreño que fue asesinado por el ejército de su país cuando defendía los derechos humanos, y fue asesinado en plena misa. 30 años después, cuando muchos no esperaban esto, él fue elevado a los altares por el Papa Francisco. Lo curioso es que inclusive sacerdotes que han ido, salvadoreños, a la canonización, declaraban a la prensa cosas como la iglesia que le dio la espalda hace 30 años, ahora lo canoniza. Vamos a hablar de él y también de Pablo VI, un papa que también ha sido elevado a los altares de la Iglesia Universal. Y en la segunda parte del programa vamos a meternos un poco en el tema de las prisiones que están sufriendo los Keiko Fujimori y el resto de su círculo, de su entorno dentro de Fuerza Popular. Lo voy a hablar con un penalista, Gonzalo Bellido, que además ha sido un procurador anticorrupción aquí en Arequipa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas del primer caso con Bruno Vandermaat, que es teólogo, profesor de teología, curiosamente también profesor de Derecho en las maestrías de la Universidad Católica Santa María. Bruno, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre. Gonzalo, Bruno, me da vueltas en la cabeza lo que mencioné. Gente que diga, esa iglesia que hace 30 años le dio la espalda a Monseñor Romero, hoy lo hace santo. A ti, ¿cómo podrías explicar tú eso? Tú has seguido este caso, me imagino, porque ese es un caso emblemático, lo has tenido que estudiar mucho. Bueno, lo he seguido, como todos creo. Tal vez no habría que decir la iglesia, sino ciertos sectores de la iglesia, ¿no? Porque Monseñor Romero, ya desde su asesinato, como tú recordaste, en plena misa, fue un escándalo, fue un caso que además judicialmente nunca se resolvió hasta las últimas consecuencias, creo, pero desde este momento ya fue canonizado por la comunidad salvadoreña, por la iglesia de Salvador. Por el pueblo, que es miembro de la iglesia. Claro, pero que es parte me de la imagino iglesia. que se referían aquí, cuando decían la iglesia que le dio la espalda, se referían al Vaticano, ¿no es cierto? Claro, es que los procesos de canonización son procesos muy engorrosos, muy meticulosos también, hay que reconocerlo, pero también justamente por eso hay posibilidades de aguantar procesos o de poner los puntos sobre las íes donde no necesariamente es indispensable, y entonces es evidente que el proceso mismo de canonización ha sido retrasado, postergado. Hubo, parece, alguna gente que no está muy de acuerdo con la canonización de Romero, que no se trata solamente de una persona, sino de toda una corriente de iglesia que no se quería, creo que tuviera un tipo de respaldo, de ratificación por parte del Vaticano. Tú estás hablando de una corriente dentro de la iglesia. Cuando te refieres a eso, hablas de la teología de la liberación. Sí, claro. O sea, sí. lo que vendría a ser la izquierda dentro de la iglesia, que ha tratado de ser negada durante mucho tiempo, esas disquisiciones de derecha, izquierda, ¿no? Bueno, una iglesia que ha tratado de estar cercana al pueblo y cercana al Evangelio, un poco, y que creo que en el Papa Francisco tiene no podría decir un defensor, pero por lo menos un simpatizante, lo que no era necesariamente el caso en las curias anteriores. ¿No? Si no nos olvidemos, Pablo VI muere en el 80, y entonces, claro, su primer sucesor no dura mucho, y el siguiente estuvo bastante tiempo, y no era exactamente un gran fan, digamos, de América Latina y mucho menos de América Central. Es curioso, porque la gente recuerda con mucho cariño a Juan Pablo II, por supuesto. Sí, a Juan Pablo II, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? El Papa también es charapa.
Pero tú acabas de decir que él no miraba con buenos ojos a América Latina, no miraba bien esa corriente, no miraba bien Claro. al cura Gutiérrez que Ajá. había Lógico. emprendido esa teología de la liberación. Claro, yo también lo recuerdo con mucho cariño, pero creo que tuvo cierta dificultad en entender lo que pasaba acá por su propia historia. Yo entiendo, si alguien nace y trabaja bajo un régimen comunista polaco, además bajo la sombra de la Unión Soviética en la época, es bien difícil entender que no todas las izquierdas o no todos los que son cercanos al pueblo tienen la misma forma, ¿no? Y creo que él mismo, incluso creo que el Papa Juan Pablo II ha pasado por una evolución muy similar a la de Monseñor Oscar Romero, porque no nos olvidemos, Monseñor Romero tampoco era un gran izquierdista cuando era sacerdote y cuando era obispo, ¿no? Poco a poco, al acercarse a la realidad del pueblo y a ver la realidad, la reacción, digamos, del gobierno, de los militares, de los paramilitares frente a los cristianos, frente a las comunidades cristianas, frente a sus propios curas, una vez que empezaron a matar a los sacerdotes de su arquidiócesis, ahí igualito empezó todo un camino, y creo que el Papa hizo un camino similar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba en El Salvador, en Villa El Salvador, perdón, aquí en Perú, que al final dejó su discurso y dijo: hambre de Dios sí, hambre de pan no? Eso nunca lo hubiera dicho 10 años antes, creo, ¿no? Entonces creo que él también se dio cuenta que hay cosas, que hay problemas estructurales que atañen a la vida cotidiana de la gente y que tienen que ver con su relación de Dios también. Hay una cuestión que a mí también me ha dejado con la idea dando vueltas en la cabeza. El Monseñor Romero es el primer santo mártir de América, de América Latina, ¿no es cierto? El asunto es que hay sacerdotes salvadoreños que decían que el gran problema para su canonización era admitir que un obispo católico había muerto mártir en un pueblo católico, porque los mártires se dan, no sé, en pueblos donde mayoritariamente son musulmanes, comunistas, o donde hay persecuciones precisamente, pero esto se daba en países tradicionalmente católicos, ¿no es cierto? Entonces, le costaba a la Iglesia, me refiero al Vaticano, tratar de admitir eso. Sí, no creo, porque tenemos más mártires también aquí en el Perú, hemos tenido mártires, ¿no? Los sacerdotes polacos que han sido matados por Sendero Luminoso, la hermana del Buen Pastor, que también fue matada por Sendero Luminoso, etc. También tenemos nuestros mártires aquí. Pero no por el gobierno, ¿no es cierto? Como en el caso de Romero, no, sí. No por un gobierno. Bueno, no oficialmente, digamos, ¿no? Sino eran grupos... Bueno, el gobierno también de Arena no era exactamente... no era muy católico, que digamos, tampoco, ¿no? Entonces... Pero finalmente se determinó que ni siquiera fue un grupo paramilitar, sino fueron miembros del ejército salvadoreño los que, obedeciendo órdenes, eliminaron al cura incómodo, ¿no es cierto? Pero igualito que habían hecho ya con otros curas, ¿no? Y que igualito hicieron con los jesuitas de la Universidad Centroamericana, de la UCA, igualito los 7 jesuitas que mataron con las 2 señoras, igualito fue por órdenes superiores. Entonces, claro, era una situación donde el régimen en realidad no podíamos decir que era un régimen muy católico, por más que era un país mayoritariamente católico, aunque ahora con bastante influencia evangélica también, ¿no? Pero, ¿tú crees que la Iglesia Católica en esos años, en los años 70, donde acá había una efervescencia por la Revolución Cubana y todas estas cosas, más aún en Centroamérica, me imagino, la idea de los dictadores de turno, de los gobernantes de turno, era de tener una iglesia de derecha que defendiera el status quo, que les dijera a los pobres que sí, pues hay que sufrir aquí para llegar al paraíso y cosas por el estilo? En los 80, o incluso, bueno, eso es de antes, ¿no? Los 60, hubo este tipo de iglesia, pero ha evolucionado también. En Nicaragua, por ejemplo, Obando y Bravo, que fue nombrado cardenal,
¿no? Fue un gran opositor del régimen de Nicaragua, pero al final hizo un pacto con el actual presidente y terminaron con buenos amigos. Entonces, las situaciones cambian, pero es verdad que la Iglesia muchas veces, por lo menos la Iglesia oficial, formal, ha estado muchas veces ligada con el poder en Centroamérica. En Guatemala también hubo casos, Nicaragua, ahí no estaban con el gobierno porque el gobierno era de izquierda, con curas, ¿se acuerda de Cardenal? Cardenal, que etcétera, fue, ¿no? bueno, fue reprendido, Sí, pues, ahí, en el sí, avión, ¿no? Con dedo en la cara. sí. Entonces, ahí supongo que eso influyó también, que había esta experiencia en Nicaragua, ¿no? La famosa Nicaragua libre, y El Salvador o Guatemala que estaban mirando con un ojo que podía pasar ahí. Supongo que la Iglesia en este caso como que tomó el camino que parecía más seguro, ¿no? Lo que no fue seguro para Romero, ¿no? Que justamente optó por otro lado. Ahora, Romero no era un político izquierdista como tal, digamos, ¿no? Creo que el valor de Romero es de haber vivido el Evangelio con su pueblo. Él era un cura. Sí, Se sentía un cura. Sí, y su defensa del pueblo, de las matanzas que se hacía al pueblo, de las cosas, era como cristiano, no como político. Por supuesto. Él no había tomado... No estaba... él no estaba con los revolucionarios. Ni con la izquierda, ni nada. Por eso creo que la izquierda incluso lo veía con ojos un poco de recelo, ¿no? Porque era un tipo conservador en su inicio, sino más bien poco a poco se ha ido un poco convirtiendo a la realidad, pero siempre hablaba a nombre de Dios, ¿no? Su último discurso, que al final le fue fatal, dice, a nombre de Dios, no apaguen la matanza, ¿no? Digamos, no podía creer que como cristiano... Les suplico, les claro, ordeno que dejen de matar al pueblo. Claro, porque por supuesto era una situación insostenible, digamos, e indefendible además. Entonces, creo que esto es lo que hace de Romero, como el Papa Francisco ha dicho, un ejemplo de pastor, ¿no? Que no se deja llevar por cuestiones politiqueras ni nada, sino que toma el Evangelio en la mano, que vive con su pueblo y que ve el sufrimiento de su pueblo y se compromete con su pueblo justamente como tú decías, ¿no? Por ser cristiano y por ser su pastor, ¿no? Él se sentía responsable de lo que pasaba con el pueblo. Claro, no se sentía responsable de los salvadoreños dentro de las iglesias, sino de los salvadoreños en general, claro, todo. Sí, sí. Tenemos que irnos a una pausa. Estoy con Bruno Vandermatt, él es profesor de teología de la Universidad Católica Santa María y estamos hablando de la canonización de Monseñor Romero, un sacerdote que defendiendo los derechos humanos de sus compatriotas salvadoreños fue asesinado en el altar mientras hacía misa por soldados salvadoreños, soldados del gobierno salvadoreño. Ha sido canonizado hace poquito, unos días, en el Vaticano por el Papa Francisco. Tras la pausa seguimos con esto. Estamos de regreso en el programa, estoy con Bruno Vandermatt. Él es profesor de teología de la Universidad Católica Santa María y estamos viendo básicamente dos canonizaciones interesantes. La de Monseñor Romero, el santo de los derechos humanos, un salvadoreño, que como hemos dicho fue asesinado en el altar por el gobierno al que le resultaba incómodo porque defendía los derechos humanos de sus compatriotas. Y la de Pablo VI, un papa, el papa... bueno, antecesor de Juan Pablo I, que no llegó al año, fue unos meses nada más, y que dio paso luego a Juan Pablo II, el Papa que ya ha sido canonizado, y vamos a hablar de eso también. Bruno, quiero tratar de entender todavía estos temas de derechos humanos, de izquierda, de derecha. Antes, hablar de derechos humanos involucraba pues ser un revolucionario, era inclusive mal visto, cosas por el estilo. En el mundo de ahora las cosas son distintas. ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, no sé si es forzar una comparación, pero acaban de canonizar a este obispo de los derechos humanos y aquí por lo menos se le achaca, él ha tratado de defenderse al cardenal peruano que alguna vez dijo
los derechos humanos son una cojudez, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sabiendo también que Cipriani se sopló mucho de eso en Ayacucho. O sea, Cipriani estuvo donde las papas quemaban, ¿no? Donde muchos otros o muchos de nosotros no hemos estado. Mira, cuando salió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, la Iglesia Católica se opuso, ¿no? No por la cuestión de los derechos humanos, sino por la falta de referencia a Dios. Porque para un católico la persona tiene dignidad porque somos imagen de Dios. Entonces tocar a una persona es tocar a Dios, realmente. Pero la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU, imagínate, hablar de Dios ahí hubiera sido un desastre, porque los musulmanes, los budistas, los católicos, los ateos, digamos, nunca hubiera habido un consenso. Entonces se eliminó la referencia a Dios y sencillamente se dijo la dignidad humana es una dignidad inherente a la persona humana, listo. Se ha tenido que esperar hasta Juan XXIII en la Pacem in Terris para que diga oficialmente los derechos humanos está bien. Los cristianos, los católicos deben defender los derechos humanos. Entonces ha tomado casi 20 años a la Iglesia en esa época para asimilar la idea de que se podía hablar de derechos humanos sin hablar de Dios necesariamente. Y claro, si tenemos un denominador común entre todas las religiones, incluso con los agnósticos, con los ateos, sobre esta dignidad humana, después la manera como la defiendes, cómo la fundamentas, es, diría, casi secundaria, ¿no? Con tal que nos ponemos de acuerdo en que todos tenemos dignidad. Creo que en la Iglesia todavía hay algunos sectores que no han asumido esto y que reconocer algo de derechos humanos parece como casi como traicionar al Evangelio o algo así. Pero creo que eso ya se superó en la gran mayoría de la Iglesia. Como decíamos antes, Óscar Romero defendió los derechos humanos justamente. Y siendo conservador. Bueno, siendo conservador. Sí, no tenía ningún problema porque, claro, su posición, por supuesto, era católica. Para decir ¿Qué opinas tú de Cipriani? Cipriani estuvo allí y estuvo en la liberación de los rehenes de la Embajada de Japón. O sea, él ha estado en momentos donde las papas quemaban, ¿no? Claro. Hay varias tesis o varios estudios que se han hecho sobre el comportamiento de la Iglesia en los años calientes, digamos, de terrorismo, porque hay una diferencia entre la Iglesia que estuvo, por ejemplo, en el sur andino y la Iglesia que estuvo más abajo, digamos, Huancavelica, Ayacucho, etc. La reacción de la Iglesia ha sido distinta y el impacto también de la violencia también ha sido muy distinta, ¿no? Sí, pero es un trabajo que no empezó, digamos, cuando empezó Sendero, sino es un trabajo de Iglesia muy anterior, ¿no? Ayacucho antes tampoco ha tenido obispos, digamos, como los ha tenido el surandino antes. Entonces, hay reacciones distintas y creo que explican la manera como el ejército y Sendero han actuado en ambas zonas. ¿Tú crees que si no hubiera sido Francisco el Papa, si siguiera Ratzinger o si siguiera Juan Pablo II, esta canonización hubiera sido factible? No sé, no tengo bola de cristal. Lo que sí se puede ver es que en estas épocas como que se ha relegado a un segundo plano. Supongo que el folder estaba abajo de la pila. Francisco creo que ha entrado ya con la decisión de que esto tenía que hacerse, sí o sí, ¿no? Pero otra vez, Francisco es muy hábil en este sentido, porque ya pasó la canonización de Juan XXIII, la de Juan Pablo II y ahora la de Pablo VI también. Como que no se le puede acusar de estar favoreciendo un bando u otro bando, ¿no? Creo que él ha tomado como criterio los criterios de santidad dentro de la Iglesia, ¿no? Por más que uno pueda estar de acuerdo o no con posiciones personales de cualquiera de esos santos, ¿no? La devoción a los santos es una devoción libre en la Iglesia. Entonces, lo único que se pide a los cristianos es reconocer que esta persona ha sido elevado a los altares, pero no le piden a todos devoción a todos los santos, ¿no? Entonces, sí, hay cierta libertad. Claro, la relación con Dios no pasa con una intermediación de un santo. No, los santos son ejemplos de vida. Entonces,
Entonces es evidente que yo me puedo sentir más atraído por San Francisco que por San Antonio, por decirlo, por Santo Domingo o por San Ignacio. Esto ya es una cuestión de cómo, en qué figura encuentro yo un ejemplo de seguimiento a Cristo. Juan Pablo II. O San José María. Por supuesto, no hay... Entonces, esa devoción, Y no digamos, está ni bien ni mal, o sea, eso es una manera de acercarse a Dios. Claro, a través de un ejemplo de vida. Lo que se dice es que esta persona ha tenido una gracia especial y entonces es un ejemplo para el seguimiento. ¿Y cuál ha sido la gracia especial de Pablo VI? Porque algunos podríamos pensar, bueno, lo hacen santo porque es papa, pues, ¿no? No, bueno, puede jugar en el sentido que tiene más impacto, ¿no? Pero la vida de Pablo VI es una vida también de un hombre, un hombre en realidad en situaciones muy difíciles, ¿no? Porque asumir una posición dentro de la Iglesia, una posición de obispo de Roma, en pleno concilio, que ha sido convocado por su predecesor, por Juan XXIII, concilio con el cual muchos no estaban de acuerdo, ¿no? Porque decían en qué lío se está metiendo este papa, ¿no? Ya es viejito, pero no sabe lo que está... Entonces, la decisión de asumir el concilio y no de terminarlo, hubiera podido decir que hasta aquí nomás, y ya yo soy papa ahora, tenía todo el derecho de hacerlo, sino de seguirlo y seguirlo con una mano muy de mucha libertad, digamos. El Vaticano II fue, o sea, el Concilio Vaticano II marcó un hito realmente dentro de la Iglesia. Por supuesto, sí. ¿Dentro de la Iglesia para nosotros, para los católicos comunes y corrientes, o para la curia, para el gobierno romano? No solamente para los católicos, no solamente para la curia, sino también para afuera. Digamos, todo el movimiento del ecumenismo, el diálogo interreligioso, la apertura al mundo, etc., es una consecuencia del concilio. El darle un poco más de bola a los laicos, ¿no es cierto? También. Más que bola, para cambiar el estilo y decir estamos en un pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios, en esta comunidad, algunos tienen un ministerio especial, los presbíteros, los obispos, pero todos somos un pueblo de Dios. Y eso es una teología que ha sido promovida también por Pablo VI, ¿no? Que además creo que fue similar en algunas cosas que con Francisco, en su estilo personal de vida, ¿no? Por ejemplo, antes Juan XXIII todavía lo llevaban en andas por el Vaticano, por la plaza de San Pedro. Con Pablo VI seguían y después le dijo ya no. Pablo VI es un papa que ha ido a la ONU a hablar en Nueva York, ha ido a Jerusalén a hablar con el patriarca ortodoxo, ha ido a la India, ha vendido la tiara, ¿no? Antes los papas tenían una triple corona de oro, tenían una vestimenta, etc. Todas esas cosas, Pablo VI ha dicho hasta aquí nomás, ¿no? Esto ya no es de este siglo, ¿no? Esto era antes o qué, pero... Claro, además no condice con el discurso de Cristo. Además, él ha sido más coherente con esto, entonces él ha podido cortar con esto sin cortar en lo doctrinal, ¿no? Ha tenido muchísimos problemas al final con una encíclica que sacó con la Humanae Vitae, que la sacó en contra de sus asesores, en contra de la Comisión Teológica, etc. Y desde ahí fue tan frustrante que para él que después nunca sacó algo sobre estos temas, ¿no? Entonces creo que es una persona también que ha sufrido mucho dentro de la Iglesia, ¿no? Tanto por los ataques de progresistas como de conservadores, ¿no? Y creo que la manera como él ha sobrellevado esto, cómo ha mantenido el papado y cómo ha mantenido la Iglesia, porque después del Concilio Vaticano hubo muchos cambios entonces, y muchas críticas, sin embargo él ha mantenido la Iglesia, ha mantenido el centro y ha mantenido la línea del Concilio Vaticano, y creo que eso es algo bastante... Explícame cómo debemos entender el progresismo y el conservadurismo dentro de la Iglesia, porque me imagino que no tiene el mismo sentido que en la vida política, ¿no? Claro, es que siempre ha existido, digamos, en cualquier institución hay personas que quieren ir más adelante y otros que dicen, no, la tradición tiene que mantenerse. En los primeros siglos hubo toda una discusión sobre el griego y el latín, ¿no? Porque todo se hacía en griego
La misa, la liturgia era en griego, hasta que algunos dijeron en el tercer y cuarto siglo, oye, pero pasemos del latín, pues porque el griego es para los viejos y el latín es el Hay inglés, más gente que habla en latín. Claro, es el inglés de ahora, digamos, ¿no? Fue toda una pelea entre progresistas y conservadores, pero en este caso los progresistas eran los que querían latín y los conservadores los que querían mantener el griego como lengua litúrgica, como... Después, en el Vaticano II se dijo que el latín está bien, pero acerquémonos a la gente y hablemosles en lo que hablan, en, que en el idioma que, ¿no? El vernacular, digamos. Entonces, el latín, de ser una lanza progresista en la época, después se volvió conservador. Entonces, creo que es normal. ¿Qué es ser progresista en la Iglesia Católica de hoy y qué es ser conservador en la Iglesia Católica de hoy? ¿Qué representan esas corrientes? Depende mucho del momento y del lugar, ¿no? Ser conservador, digamos, en la iglesia ucraniana, que ahora hay todo un problema con los ortodoxos, etc., es distinto que serlo en una Europa agnóstica o serlo en la Curia Vaticana. ¿Qué es ser progresista y qué es ser conservador? Conservador es probablemente tratar de mantener la tradición tal como se entendió antes del Vaticano II, ¿no? Es decir, es un discurso, tanto el ala conservadora como progresista tiene su coherencia, digamos, no es cuestión de decir uno está bien y el otro está mal. Creo que el ala conservadora está pensando que todo este acercamiento al mundo, la apertura, derechos humanos, todas esas cosas, el rol de la mujer y todo, como que le ha costado fieles a la Iglesia. Mientras que los progresistas dicen, no, justamente estamos perdiendo porque no vamos suficientemente rápido. Entonces, creo que las dos posiciones tienen su coherencia interna, pero sobre esto ahora se sigue discutiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿Y son tendencias o son bandos enfrentados? Creo que es una tendencia porque las mismas personas pueden pasar de una tendencia a otra. Hemos visto Romero, por ejemplo, que estuvo en el lado más conservador y que al final ahora aparece como un gran progresista, ¿no? Sin embargo, creo que lo que Francisco está haciendo es decir, a mí no me importa el progresista o conservador, porque sus nombramientos son, diría, casi ecuménicos, es decir, da la palabra a todos. Para él lo que es importante es coherente con el Evangelio o no es coherente. Si tú eres progresista, pero vas a defender posiciones por tu progresismo que van contra el seguimiento de Jesús o contra el Evangelio, disculpe, pero eso no me interesa. Vete a hacer política. Ya, ¿no? Mientras que si tú eres conservador, pero por tu conservadurismo estás tapando el Evangelio y... Olvidándote de los pobres, vete a hacer empresa. Claro, si el derecho canónico para ti es más importante que el Evangelio, disculpe, pero no estás siguiendo a Cristo, estás siendo legalista. Claro, entonces el criterio es, al final en el centro está Cristo, no la Iglesia. Entonces, la Iglesia es un instrumento para, ¿no? Pero no es el fin en sí. El fin en sí es la felicidad de todos y la salvación que Cristo ha prometido. Bruno, te agradezco mucho por haber venido. Gracias por esta conversación. Bruno van der Maat, él es profesor de Teología de la Universidad Católica Santa María. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos voy a estar con Gonzalo Bellido, penalista, ex procurador anticorrupción en Arequipa. Vamos a hablar de las detenciones preventivas, las detenciones en general que se están dando a Keiko Fujimori y su entorno, y también a declaraciones que ha dado el presidente del Tribunal Constitucional respecto a estas medidas de detención preliminar y prisión preventiva. Lo veremos tras la pausa.